Bueno, a la gente que está en el Zoom, si quieren hacer sus preguntas, vamos a dedicarle unos minutos a las preguntas que tengan. La verdad, profe, que ya hace rato le quería hacer una pregunta, pero sería como un razonamiento abductivo porque quería retroceder al razonamiento inductivo, porque se cortó la comunicación vía Zoom y solamente llegamos a escuchar parte de su explicación, pero si es que al final podría hacer una retroalimentación en la cual escuchamos, ¿verdad? Prácticamente que usted había mencionado, no sé si se me escucha. Ah, ok. Usted había mencionado que el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general, así para un término más claro, sencillo, preciso, y se verifican los puntos, los casos particulares, sacando una regla general. No garantiza una verdad necesaria, sino solamente probable, que la conclusión es probable y no es necesario. En síntesis, es más o menos hasta ahí es lo que hemos escuchado. Después se cortó la comunicación y cuando usted volvió nuevamente al aula virtual, ya escuchamos el ejemplo al final de los 8 millones de cabellos. Ahí otra vez activó el Zoom. Es decir, un lapsus quedó en el vacío más o menos, ¿verdad? Y muy interesante todo lo que estuvo usted mencionando, ¿verdad? Sobre todo por la explicación que es muy importante para entenderlo. Es mi consulta, pero no sé, usted dirá, profe, si lo aclara ahora o al término de la clase. Muchísimas gracias. No se le escucha. ¿Ahora se escucha? Ahora sí, ahora se le escucha perfectamente. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, le escuchamos. Le escuchamos. ¿Se escucha ahora? Sí. Sí, profe, se le escucha. Bueno, Sí. digo que probablemente no es que se hayan perdido demasiado, tal vez, por lo que me decís, se perdieron la primera parte de la explicación del ejemplo, ese de los habitantes de Nueva York y el número de cabellos que tienen. No sé si allí fue que se cortó la comunicación. De todas maneras, lo esencial ya está dicho, vos misma repetiste allí, ¿verdad? En el razonamiento inductivo se comprueban, se observan casos particulares y de allí se obtiene una conclusión general. Esa conclusión general es probable, no es necesariamente verdadera, por lo tanto puede ser falsada. Quiere decir que podemos demostrar que la conclusión en la conclusión se ha cometido un error porque no es necesariamente verdadera. De todas maneras, ese razonamiento inductivo es especialmente importante en el ámbito de los hechos, aunque también se puede utilizar razonamiento inductivo en la analogía jurídica, porque se comparan disposiciones similares respecto de una situación determinada y a partir de allí se obtiene una regla general. Pero es más importante el razonamiento inductivo en el ámbito de los hechos. Sobre el tema de los hechos vamos a dedicarle una lección entera al tema de los hechos, así que allí vamos a revisar de vuelta el razonamiento inductivo. Si tienen alguna pregunta en ese momento vamos a ampliarlas. Muchísimas gracias, profe. Bueno, hay un tema importante que no quiero dejar pasar, salté muchas cosas, pero hay algo importante y es el tema de alguna que otra conectiva lógica como la diferencia entre y o. Cuando yo uso la conectiva y, significa que se tienen que dar
conjuntamente las dos circunstancias. Cuando utilizo la conectiva o, basta con que se dé una de ellas. No necesito que se den ambas circunstancias. Entonces, vamos a ver acá el texto de la ley 1337/99, que decía, sin perjuicio de lo estatuido en el artículo 51, durante la vigencia del estado de excepción y frente a situaciones extremas, de extrema gravedad, en que el sistema de seguridad interna prescripto en esta ley resulte manifiestamente insuficiente, el presidente de la República podrá decidir el empleo transitorio de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación. Entonces hay una serie de condiciones que se tienen que dar para que tener la consecuencia de que el presidente pueda decidir el empleo transitorio de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación. Esto es lo que dio origen a la creación de las Fuerzas de Tareas Conjuntas. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones que tenían que darse? Que sea durante la vigencia del estado de excepción y frente a situaciones de extrema gravedad, que el sistema de seguridad interna prescrito en la ley resulte manifiestamente insuficiente. Dos circunstancias, entonces, exigidas. El estado de excepción y situaciones de extrema gravedad que el sistema no puede controlar. ¿Qué pasaba entonces? Que para que pudiese funcionar la Fuerza de Tareas Conjuntas tenía que haber declaración de estado de excepción. Y además, esa circunstancia de la extrema gravedad, que no hacía que el sistema no pudiese, resultase insuficiente. Dos circunstancias exigidas. Entonces vino una ley 5036 del 13, del año 2013, que dice, sin perjuicio de lo estatuido en el artículo 51, durante la vigencia del estado de excepción o frente a situaciones, vean cómo cambió la I por la O. ¿Sí? Cambió la I, sustituyó por la O. Eso es todo lo que hizo esa ley. Cambió una I por una O. Al cambiar la I por la O, ¿qué es lo que permite? Que se dé cualquiera de esas dos circunstancias, que haya estado de excepción o que se den situaciones de extrema gravedad, cualquiera de las dos. De manera que el presidente de la República podía establecer las Fuerzas de Tareas Conjuntas sin necesidad de dictar el decreto de estado de excepción, que era lo que resultaba siempre más complicado y cuestionable. De manera que bastaba con uno. Entonces, al día siguiente salió el decreto que constituyó la Fuerza de Tareas Conjuntas. Sin necesidad de estado de excepción, bastaba con una de las circunstancias relevantes. Entonces, es muy importante siempre tener presente esto, ¿verdad? Desde el punto de vista de la conectividad lógica. Cuidado, hay que tener mucha atención, prestar mucha atención acerca de si está usando una I o si está usando una O, el texto de la ley, porque no funciona de la misma manera. Ya ven ustedes un ejemplo en el que específicamente se dicta una ley para sustituir una conjunción por una disyunción. Bueno, salto todo esto, siempre algo que guarda relación con lo mismo. Está muy lenta mi... Pásame el diapositiva. Otra vez. Bueno, acá vamos a quedarnos un ratito. Hay veces ocurre que hay lo que se llama, el título de esta parte de la lección es Lenguaje, Lógica y Derecho. Y me salté toda la primera parte porque si no no vamos a llegar al final de nuestra clase y quiero llegar al final de la clase y esto es por culpa que empezamos tarde, ¿verdad? 40 minutos tarde. Entonces, pero estamos hablando de lo que estamos tratando del problema del lenguaje, lógica y derecho. Entonces acá tenemos un problema de lenguaje que afecta, digamos, el sentido, el significado. Dice, por ejemplo, el artículo 2579 del Código Civil, no se puede representar sino a los que habrían tenido derechos hereditarios si hubieran sobrevivido al causante o no hubieran sido excluidos de la sucesión. Fíjense ustedes la cantidad de negaciones que tiene, ¿verdad? No se puede representar sino los que habían, si hubiesen subido el causante o no hubiesen sido excluidos de la sucesión. Excluido es una negación también, ¿verdad? Excluir es lo opuesto a incluir.
Entonces tenemos una serie de negaciones que hacen muy difícil la comprensión. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Cuando se sobreabunda en negaciones, eso va a pasar. Entonces allí tenemos no, sino, no, excluir. ¿Qué es lo que está diciendo el texto en realidad? ¿Cómo podemos reformular para que el texto sea más claro? Pásame por favor. Esas dos, ese no y el sino, se puede reemplazar simplemente por solo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice? Solo se puede representar a los que habrían tenido derecho hereditario si hubiesen sobrevivido al causante o no hubiesen sido excluidos de la sucesión. Entonces ya eliminamos parte de esas negaciones y ya resulta bastante más comprensible, ¿verdad? Solo se puede representar. Esa combinación de no y sino se puede sustituir por un solo. Pásame por favor. Ahí. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que aparecen? La persona no sobrevivió al causante, pero si lo hubiese sobrevivido, habría tenido derechos hereditarios y no habría sido excluido de la asociación. Consecuencias, solo en esas circunstancias esa persona puede ser representada. Pásame la siguiente. Allí tenemos, ¿verdad? Otra reformulación que tendríamos sería eliminar esas dos siguientes negaciones. Entonces habríamos dicho, solo se puede representar a los que habrían tenido derecho hereditario si hubiesen sobrevivido al causante y hubieran sido incluidos en la sucesión. Entonces vamos eliminando, porque ustedes saben que dos negaciones igual a una afirmación, ¿verdad? Entonces, si vamos eliminando negaciones, compensando negaciones, vamos construyendo una oración que se convierte en afirmativa, que es lo que siempre tratamos de hacer en buena técnica legislativa, tratar de evitar esta sobreabundancia de negaciones y llegar a una afirmación, no a tantas negaciones. Siguiente, por favor. El hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable, ella no engendra responsabilidad alguna. Si hacemos la operación, fíjense que es difícil de entender, ¿verdad? El hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable, ella no engendra responsabilidad alguna. ¿Qué haríamos con lo que acabamos de ver? Pásame el siguiente. Vamos a sustituir el no y el sino y vamos a decir que el hecho que causa daño a la persona que lo sufre solo por una falta imputable, ella no engendra responsabilidad. Bueno, y pasamos entonces ahora al siguiente tema, que es el deber de fundamentación. Bueno, ¿qué tenemos acá entonces? Tenemos la Constitución, que dice, toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución y en la ley que crítica los fallos de ley. Entonces este es el eje central en el cual la Corte viene basándose para decir que existe un deber de fundamentación, que las sentencias que no están debidamente fundadas son inconstitucionales, son arbitrarias y por consecuencia son inconstitucionales. Entonces viene la anulación de la sentencia por algún defecto en la fundamentación. Y dicen, la fundamentación es una obligación constitucional. Y como tal, todo el que vaya en contra, lo que no contenga una fundamentación suficiente, va a ser inconstitucional. Aquí hay una distinción que suelen hacer los autores, que es demasiado sutil tal vez, pero yo les advierto de la distinción. Una cosa es fundar una sentencia y otra cosa es argumentar. Cuando alguien funda una sentencia, ¿qué sería suficiente para que la sentencia esté fundada? ¿Qué les parece? Mencionar la norma aplicable. Y eso ya sería suficiente desde el punto de vista de alguna teoría para decir que la sentencia está fundada. Porque ¿en qué se funda la sentencia? En una norma. Pero eso no es todo. Cuando hablamos de argumentación, eso no es todo. Eso es apenas el principio. Fundamentar, desde este punto de vista más amplio, es argumentar. Quiere decir que no solamente yo tengo que decir cuál es la norma aplicable, tengo que decir por qué elegí esa norma. Tengo que decir cuál es el sentido, cuál es el significado que tiene esa disposición.
¿Cuál es el significado que como juez yo le estoy atribuyendo a esa disposición si es que hay algún tipo de duda, de inconveniente en relación al sentido? Después tengo que decir todo lo que viene a continuación en relación a los hechos. Tengo que decir por qué de las premisas que tengo se deriva una determinada conclusión. O sea, el proceso argumentativo es mucho más complejo, como estamos viendo desde el principio de la clase, que simplemente decir cuál es la norma aplicable. Entonces, alguna teoría diría que fundar, para decir que está fundada, es suficiente con mencionar la regla. No es lo que dice la Corte, y tampoco es lo que dice mucha de la doctrina, ¿verdad? El deber de fundamentación implica no solamente mencionar cuál es la regla, sino dar una serie de explicaciones colaterales en relación al tema. De modo que, cuando la Corte dice que debe estar fundada en la Constitución y en la ley, está diciendo en un sentido amplio, hay que argumentar, hay que dar razones, hay que razonar, hay que dar razones y hay que argumentar. Bueno, entonces viene acá el tema de la justificación interna y la justificación externa. Y ahí está la distinción entre fundar y justificar. ¿Sí? Fundar, en un sentido muy estricto, sería simplemente decir cuál es la regla aplicable. Justificar es mucho más que eso. Justificar tiene que ver con todo lo que estamos hablando de la argumentación. Entonces, la justificación tiene que ser externa, interna, es una justificación externa e interna. ¿Qué quiere decir que tenemos justificación externa e interna? Decíamos que en todo lo que tiene que ver con el razonamiento judicial yo tengo que tener premisas y tengo que tener conclusión. Y que esas premisas se tienen que relacionar de una manera determinada conforme a reglas de inferencia para que la conclusión sea válida y eventualmente incluso que sea sólida. ¿Se acuerdan la diferencia entre válida y sólida? Válida, sigo la regla de inferencia, no sé si las premisas son verdaderas o no. Sólida, sigo la regla de inferencia y además mis premisas son verdaderas. Entonces, el razonamiento, todo razonamiento de este tipo siempre va a partir de premisas, ya sea que se trate de razonamiento deductivo, inductivo, abductivo, analogía. Tengo premisas y tengo conclusión. Siempre, todo razonamiento tiene premisas y conclusión. Entonces, la justificación externa tiene que ver cómo yo justifico las premisas. Entonces, las premisas, tanto la premisa de derecho como las premisas fácticas. Por eso en la próxima clase vamos a hablar de la quaestio juris y de la quaestio facta. Entonces, tengo que justificar mis premisas. Ahora, ¿y la justificación interna entonces en qué consiste? En demostrar que esas premisas llevan a determinada conclusión. Entonces, primero tengo que asentar mis premisas. Tengo que demostrar que las premisas son verdaderas, en cierto modo. Verdadera cuando se trata de hechos, ¿verdad? O que la premisa jurídica es la premisa apropiada, que el texto dice lo que yo creo que dice. Tengo que demostrar, tengo que justificar que el texto dice lo que está diciendo. En ocasiones voy a tener que hacer el trabajo de la analogía o de la fortiori. Voy a tener que decir, no tengo texto, de manera que este es el texto que yo voy a utilizar. Y como ya vimos en la analogía, en el a fortiori, el juez se convierte en legislador, crea un texto. Crea un texto, no inventa, crea el texto a partir de otro texto. Pero todo eso tiene que ver entonces con la premisa de derecho, la primera premisa. ¿Cuál es el texto jurídico? ¿Cuál es el enunciado jurídico que yo voy a utilizar? ¿Qué dice ese enunciado jurídico? Luego va a venir la premisa de los hechos. ¿Qué dicen los hechos? Porque los hechos dicen también, ¿verdad? O sea, los hechos de alguna manera hablan. Entonces tengo que decir qué es lo que dicen los hechos, qué es lo que está pasando con los hechos y tengo que justificar. No solamente tengo que justificar el modo en que yo interpreto los hechos, sino que tengo que asentar cuáles son los hechos y tengo que depurar toda la cuestión de hechos. Repito, vamos a ver en la próxima clase todo eso. Pero allí entra entonces la justificación externa, el derecho y los hechos, las dos premisas. Bueno, en realidad el razonamiento es bastante más complejo, pero al final va a terminar con dos premisas. Una premisa de derecho y una premisa de hechos.
Y luego vendrá entonces la justificación interna. ¿Cómo relaciono esas dos premisas y cómo esas dos premisas me permiten llegar a una determinada conclusión? Por eso la justificación es bien compleja, ¿verdad? No se queda, antes se hablaba solamente de esto. El juez tiene que mostrarme cómo saca una conclusión determinada a partir de ciertas premisas. Ahora no. Ahora me tiene que primero mostrar por qué esa es la premisa de derecho que él va a utilizar, cómo la va a utilizar. Y me tiene que mostrar también, me tiene que justificar todo lo que tiene que ver con la cuestión fáctica, con toda la cuestión de hechos. Y después de que hizo eso, va a venir a la justificación interna. Esto es cómo se sigue esta conclusión a partir de esas premisas. Porque si no me puede demostrar que la conclusión se sigue de las premisas, no hizo la justificación interna. Puede entonces que haya una contradicción entre sus premisas y la conclusión. Y por lo tanto la resolución queda también descalificada. Vamos a ver rápidamente algunas disposiciones que tienen que ver con esto de la fundamentación o de la justificación, ¿no? Entonces el Código Procesal Civil dice que la sentencia definitiva de primera instancia destinada a poner fin al litigio deberá contener la consideración por separado de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. El juez deberá decidir todas las pretensiones deducidas y solo sobre ellas, principio de congruencia, ¿verdad? No está obligado a analizar las argumentaciones que no sean conducentes para decidir el litigio y de los fundamentos de hecho y de derecho. Entonces, ambos, fundamentos de hecho y fundamentos de derecho, por separado. Entonces, ¿eso qué es? Fundamentación externa. Primero me va a mostrar cuáles son los fundamentos de derecho y luego me va a mostrar cuáles son, bueno, el orden no importa, los de derecho y los fundamentos de hecho. Después va a vincular. Pero ya tiene que ir justificando, tiene que ir dando fundamento en relación a la cuestión de derecho y a la cuestión de hecho. Código Procesal Penal dice: la sentencia definitiva y los autos interlocutorios contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Cuando me dice fundamentación de la decisión, me está hablando de la fundamentación interna. ¿Sí? ¿Cómo llego yo a este resultado? ¿Cómo llego a esta decisión? Pero agrega: la fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones. La decisión ya es el resultado final, como el proceso íntegro, así como la indicación del valor que se le ha otorgado a los medios de prueba. Entonces, insiste en ese párrafo en la fundamentación de hecho. Obviamente, en el derecho penal, como hablábamos, no sé, con alguien hace un rato, la fundamentación de los hechos es esencial. El derecho penal gira mucho alrededor de la fundamentación de hechos. La simple relación de los documentos, del procedimiento o de la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso la fundamentación. ¿Ven ustedes cómo se va volviendo riguroso, se va volviendo estricto? No basta con que yo diga qué dice el documento, no basta con que yo diga qué es lo que pidieron las partes. Como juez tengo que decir exactamente lo que pasó dentro del proceso. No es suficiente mencionar el documento, no es suficiente mencionar la declaración testifical. Tengo que armonizar todo eso. Entonces, eso es lo que vamos a ver más adelante, es lo que se llaman los hechos fijados. Una vez que se hizo el análisis de todo, el juez tiene que dar un panorama general de todo lo que sucedió, de todo lo que ocurrió. Eso le llamamos los hechos fijados. Entonces, no reemplazan el deber de fundamentación. La simple mención de las pruebas, del expediente o de los requerimientos de las partes no reemplazan la fundamentación. Entonces ahora tenemos los vicios de la motivación. La motivación, decimos, puede haber falta de motivación o la motivación puede ser defectuosa. Porque puede ser aparente, puede ser insuficiente o defectuosa en sentido estricto. Entonces, ¿cuándo tenemos falta de motivación? Cuando no hay motivación en absoluto, lo cual es raro, ¿verdad? Puede ocurrir, pero sería raro que el juez no motive en absoluto, que no tenga ningún fundamento su decisión. Lo más frecuente es que la motivación sea defectuosa.
porque es aparente, porque es insuficiente, porque es defectuosa en sentido estricto. Entonces, ¿cuándo la motivación es aparente? Cuando hay como una especie de, cuando el juez finge que motiva. En realidad lo que hace es lo que decía antes el Código Procesal Penal, que nos sirve como fundamentación, cuando simplemente menciona, hace un listado de las pruebas, de las declaraciones, de las pretensiones de las partes, puros clichés, ¿verdad? Utiliza esos clichés que son tan frecuentes, en fecha tal, prestó declaración el testigo fulano de tal y menciona, transcribe la declaración, el documento tal dice tal cosa. Entonces, eso es lo que se suele llamar una fundamentación aparente. Hay fórmulas que son puramente vacías, que aparecen como esquemas preestablecidos. Entonces, hay ambigüedad, vacuidad, hay ausencia de derivación lógica. No se sigue la derivación. Eso ya es fundamentación interna. No se sigue la derivación lógica. Luego tenemos la motivación insuficiente. Y es cuando no hay una relación de causalidad. Entonces tiene que haber relación de causalidad y tiene que mostrarse esa relación causal. Lo que se suele llamar el principio de razón suficiente para los que dieron lógica en primer curso, en segundo. Razón suficiente, ¿verdad? Eran los principios lógicos, era identidad, contradicción, o no contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Entonces, razón suficiente quiere decir que yo tengo que dar razones, tengo que explicar la relación causal. Y eso sobre todo en materia de hechos. Entonces, es insuficiente cuando no muestro la relación causal. Tengo que mostrar la relación causal. Y luego la motivación defectuosa en sentido estricto, que va a violar las leyes de la ciencia, las reglas de la lógica o las máximas de la experiencia. Estuvimos hablando ya de las máximas de la experiencia. ¿Con qué tiene que ver esta motivación defectuosa? Con el principio, principios probatorios, ¿verdad? Básicamente con el principio de la sana crítica. ¿En qué consiste la sana crítica? En respetar esto justamente. Esto es la sana crítica. Respetar los principios de la ciencia, principios lógicos, leyes de la ciencia y máximas de la experiencia. ¿A qué le obliga al juez? A tener un conocimiento muy acabado de todo esto. Tiene que saber lógica, tiene que saber algo de ciencia y si no sabe tiene que consultar, tiene que pedir que le informen, que le ilustren y tiene que, digamos que enunciar cuáles son las máximas de la experiencia de las cuales parte. Muchas veces esto parece bastante descuidado, pero está en nuestra legislación procesal porque todos los códigos procesales hablan del principio de la sana crítica. Es nuestro sistema adoptado, el principio de la sana crítica. Y en esto consiste el principio de la sana crítica. Si el juez no respeta esto, no está respetando el principio de la sana crítica. Entonces, tenemos la falta de motivación y luego la motivación defectuosa, que puede ser aparente, insuficiente o defectuosa. ¿Sí? Aparente, fórmulas vacías; insuficiente, no hay relación causal; y defectuosa, propiamente dicho, no respeta los principios de la sana crítica. En la primera, falta de motivación, no hay luego motivación. No es tan común que el juez no motive en absoluto su resolución. Sería raro, podría ocurrir, pero sería raro. Bueno, ¿qué dice el Código Procesal Penal? Fíjense ustedes la terminología que utiliza. Me salto toda la primera parte. Dice que carezca, sea insuficiente o contradictoria la fundamentación. ¿Ven cómo coincide con ese esquema que acabamos de ver, ¿verdad? Que es doctrinario, que carezca, falta de fundamentación, que sea insuficiente, la fundamentación insuficiente o contradictoria. Quiere decir que violó las reglas de la lógica, es defectuosa, porque viola las reglas de la lógica. O sea, coincide mucho con la doctrina en relación a lo que es la fundamentación. Se entenderá que la fundamentación es insuficiente cuando se utilicen formularios, afirmaciones dogmáticas o frases rutilarias. Coincide con nuestra definición. O se utilice como fundamentación el simple relato de los hechos o cualquier otra forma de reemplazarle por relatos insustanciales.
No basta con que diga estos son los hechos, tiene que vincular los hechos, tiene que encontrar la relación causal que hay entre esos hechos y tiene que exponer esa relación causal. Se entenderá que es contradictoria la fundamentación cuando no se ha observado en el fallo las reglas de la sana crítica. Aquí está, ¿no? La fundamentación defectuosa, reglas de la sana crítica, con respecto a medios probatorios, a medios o elementos probatorios de valor decisivo. Si tomamos en serio este artículo del Código Procesal Penal, no sé cuánta sentencia aguanta, ¿verdad? Porque es muy exigente y tiene que ver justamente con toda la teoría de la argumentación y de la fundamentación de los fallos. Le exige todo, en materia de derechos, en materia de hechos y también la fundamentación interna. La externa, derecho, hecho, interno, todo le está exigiendo. Y no le perdono, ¿verdad? No me puede venir con frases, relatos de hechos, relatos insustanciales, ¿verdad? Nada de relatos insustanciales. No puede venir con fundamentación que es insuficiente porque utilice formularios, afirmaciones dogmáticas o frases rutinarias. Nada de eso. Bueno, y luego tenemos el recurso de casación que dice cuando la sentencia del auto sea manifiestamente infundada. Ven ustedes cómo da lugar a la casación incluso. Entonces, si es infundado, casación. Entonces, la falta de fundamentación puede ser atacada, ya sea por la vía de la inconstitucionalidad, porque el artículo constitucional correspondiente exige la fundamentación, entendido en los términos de la Corte, ¿verdad? De que tiene que estar argumentado todo, así como exige el Código Penal, o bien la vía de la casación. En ambos casos va a caer la sentencia, ya sea por inconstitucionalidad o ya sea por casación. En ambos casos la sentencia cae. ¿Ha habido alguna discusión por allí acerca de cuál es la vía que yo tengo que usar? Si soy abogado, ¿cuál es la vía que tengo que usar? Y en algún caso la Corte ha dicho que la Sala Constitucional, sobre todo antes, en la época, recuerdo del doctor Lescano Clave, decía que cualquiera de las dos vías, lo que no se puede usar ambas simultáneamente, eso no, una u otra. Pero si la sentencia es inconstitucional por falta de fundamentación, aunque sea sentencia penal, puedo ir a la inconstitucionalidad. O bien puedo elegir la casación, pero lo que no está permitido es usar ambas, o una u otra. Porque si voy a la casación, después ya no hay inconstitucionalidad porque no se pueden impugnar decisiones de las salas por la vía de inconstitucionalidad. Entonces, una de dos, pero cualquiera sería, según cierta teoría. Bueno, acá tenemos una resolución de la, no sé qué dice, Sala Constitucional, dice, en relación a la nulidad y a la arbitrariedad y la falta de fundamentación. Dice, ello no es otra cosa que la falta de fundamentación de la sentencia, pues ella representa el íter intelectual que recorre el juez, todo el íter intelectual, desde el principio, ¿verdad? De la fundamentación del derecho, de los hechos y la fundamentación interna. Dicho en otros términos, la fundamentación o motivación de la sentencia describe el procedimiento mental seguido por el juez. El procedimiento mental seguido por el juez, que se tiene que expresar lingüísticamente en la sentencia. Está bien, ese es su procedimiento mental. Pero lo que queda en su mente no es suficiente, él tiene que ponerlo por escrito. Que debe ser esbozado con argumentos racionales y jurídicamente válidos. Porque estamos viendo toda la teoría de la argumentación. ¿Por qué vimos todos los argumentos? Porque eso es lo que le va a servir de fundamentación. Tiene que expresar dice, argumentos racionales y jurídicamente válidos. La sentencia dictada por la jueza de la niñez y la adolescencia hizo confirmatoria en mayoría por el Tribunal de Apelación adolece de los defectos graves que producen la nulidad. Esto es, la misma es carente de fundamentación o insuficiente. Fíjense que usa la terminología de la doctrina, ¿verdad? Carece de fundamentación o la fundamentación es insuficiente. Y el apartamiento de la misma, de las normas aplicables. El deber de fundar las resoluciones judiciales se encuentra contenido en el artículo 256 de la Constitución, que además impone la obligación de que esos motivos sean razonables, lógicos y legales.
fundados en la ley, los que deben constar expresamente en el cuerpo de la resolución, atendiendo a todas las requisitorias realizadas por las partes, principio de congruencia. Entonces, la motivación tiene que ser razonable, esa es la argumentación, la teoría de la argumentación, dijimos, está vinculada con la racionalidad, básicamente vinculada con la racionalidad, tienen que ser lógicos y tienen que ser legales, tienen que estar fundados en la ley. Bueno, este es como un resumen de lo que es la exigencia de la fundamentación por parte de la sala constitucional. Ya vimos antes de la sala penal. Bueno, la carencia fundamental, este es sala penal, este es otro fallo, ya no se ve nomás arriba. Ustedes tienen ahí impreso, ¿verdad? Que dice sala penal. Dice. Bueno, la carencia de la fundamentación del fallo confirmado por la justicia militar resulta una violación a preceptos penales indispensables, siendo ello considerado un grave vicio de índole procesal que no puede ser convalidado. Por tanto, no pueden surtir su efecto punitorio. Porque la tarea de impartir justicia, en la tarea de impartir justicia, las argumentaciones meramente mecánicas o rutinarias no son legítimas, insuficientes, ¿verdad? En tanto que es menester que la legalidad de una decisión sea demostrada con la enunciación de las razones que justifican la aplicación de la ley en el caso singular, ya que solamente mediante el control sobre la validez de esas razones, como resultado de una unión compleja de selección y valoraciones, se puede establecer si lo resuelto deriva de la ley o del arbitrio del juzgado. Lo que les decía al principio. ¿Por qué es tan importante el deber de fundamentación y la argumentación? Porque es el único modo de verificar la validez del fallo. Si el fallo está bien o está mal. Si el fallo no me explica cómo llegó a cierta conclusión, yo no puedo valorar. No puedo saber si el fallo es bueno o es malo. Y eso es parte, les decía yo, de un sistema republicano, donde todos los poderes del Estado tienen que rendir cuenta de sus actos. Entonces, el modo de rendir cuenta de sus actos que tienen los jueces es explicitando la fundamentación de su fallo, contándonos cómo llegaron a una determinada conclusión. Bueno, la argumentación en diversos autores. Vamos a ir ahora, esto es muy típico de la teoría de la argumentación, no es que a mí me entusiasme tanto, sobre todo algunos autores, pero se exige, ¿verdad? Hay que hablar de algunos autores. Por ejemplo, hay que hablar de Toulmin y hay que hablar de Ferrajoli. Ferrajoli me gusta más que Toulmin, pero bueno. ¿Qué es lo que hacen estos autores? Van a explicar cuál es el proceso, ¿se acuerdan ustedes lo que decía uno de los fallos? El íter intelectual, el itinerario. ¿Cómo hizo el juez? Van a explicar en términos esquemáticos, en términos formales, cómo hizo el juez para llegar a una solución determinada, a un resultado determinado. Entonces, este es, digamos, que el proceso mental, pero que se tiene que traducir en lenguaje. Ese lenguaje va a aparecer, obviamente, en la sentencia. Entonces, hay diversas propuestas. Toulmin tiene su propuesta que no es solo para el ámbito jurídico. Él es un autor de teoría de la argumentación en general, Stephen Toulmin. Era un inglés que vivió en Estados Unidos, enseñó en Estados Unidos y desarrolló la teoría de la argumentación, una teoría de la argumentación. Hay un par de grandes autores de teoría de la argumentación, uno de ellos es Perelman, Shane Perelman, otro es Toulmin, McCormick, y luego la corriente española de Atienza, Ruiz Manero y demás cosas en la Universidad de Alicante. Entonces hay muchos autores que han venido desarrollando la teoría de la argumentación y uno de ellos, uno de los clásicos es Toulmin. Entonces Toulmin dice, esa estructura del silogismo no es exactamente así, no funciona exactamente así la argumentación. Funciona de una manera un poco más compleja, pero menos formal también, que el silogismo, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Funciona de una manera distinta, en cierto modo de una manera distinta. Entonces, ¿cómo va a funcionar esta teoría de la argumentación de Toulmin? Él va a decir, hay algunos elementos que nosotros tenemos que combinar. Por un lado tenemos las pretensiones. Alguien pretende algo, ¿sí?
Alguien quiere algo, alguien viene y plantea algo, reclama algo ante los tribunales. Esa es la pretensión, lo que se quiere, lo que se busca, que es una hipótesis que tiene que ser demostrada, así como en el tema del proceso abductivo, como en el tema de Sherlock Holmes. Tengo una hipótesis, tengo una pretensión, ¿verdad? Usted envió un telegrama hoy. Esa es la pretensión en el proceso del caso de Sherlock Holmes. Entonces, tengo una pretensión. Tengo que tener también razones. Esos son los datos que justifican mi pretensión. Digamos que eso van a ser las cuestiones de hecho, esos datos, esas razones. ¿Por qué yo quiero esto? Porque tengo esto. Por eso estoy exigiendo lo otro. Ahora, para poder vincular la pretensión con los datos, necesito lo que se llama una garantía. Esa garantía va a ser una regla general, que en el caso del razonamiento jurídico va a ser una norma general. O sea, la garantía va a ser la norma. Ahora, esa garantía a su vez tiene que tener un respaldo. Ese respaldo va a ser un precepto jurídico, un artículo en el sentido literal, artículo tal. Yo puedo decir, todo el que cometa homicidio tiene pena privativa de libertad de 5 a 20 años. Esa es la norma. Pero ¿cuál es el respaldo de la norma? El precepto, el artículo 105 del Código Penal. Me siguen, ¿verdad? Una cosa es la norma general que yo enuncio. Todo el que comete homicidio tiene pena privativa de libertad. ¿Y en qué me funda? ¿En qué se funda esa norma? ¿De dónde saco esa norma? Entonces, eso está en un precepto legal. Está en el artículo 105. La norma es el resultado de la interpretación del texto. Vamos a volver sobre eso. La norma es en realidad el resultado de una interpretación. No es el texto en sí mismo. Es el resultado de la interpretación, es la atribución de significado que le damos. Bueno, entonces, vamos a dar un ejemplo allí, ¿verdad? Pretensión es el punto de partida de destino de nuestro proceder en la argumentación. Esto funciona como el proceso en reversa, ¿verdad? Parto de mi hipótesis, parto de mi pretensión. Y de ahí voy a ir para atrás como proceso abductivo. Entonces, tengo mi pretensión. Juan Dávalos dice tener derecho a recibir la herencia de Ramón Dávalos. Esa es la pretensión. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los datos que me aportan? Dice, el proponente tendrá que dar razones, aportar datos a favor de su pretensión inicial relevante y suficiente. ¿Qué es el dato que me va a dar? Que Juan Dávalos es hijo de Ramón Dávalos, quien falleció sin dejar testamento. Entonces, ese es el dato. ¿Por qué? La razón. ¿Por qué Juan Dávalos pretende la herencia de Ramón Dávalos? Porque es su hijo. Tiene que dar razones, tiene que aportarme los datos, me tiene que decir acá. Ahora, la garantía, el proponente justifica como una regla o principio del paso de las razones a la pretensión. ¿Cuál es la regla? Todos los hijos tienen derecho a la sucesión de sus padres. Esa es la regla. Entonces, ¿qué es lo que va a vincular la pretensión con el dato? La regla. Pero esa regla tiene que tener, digamos, un respaldo. Y ese respaldo es el artículo 2583 del Código Civil, que es el que va a sustentar la garantía. ¿Sí? Entonces tengo pretensión, razones, que son datos, tengo garantía, que es la regla, la norma, y luego tengo el respaldo. Esto funciona no solamente, atiendan bien, esto funciona no solamente en el ámbito del razonamiento estrictamente jurídico. Toulmin desarrolla esta teoría para más allá del derecho, para todo tipo de razones, para cualquier discusión que podamos tener entre seres humanos, vamos a tener una pretensión, vamos a tener razones, vamos a tener garantía, vamos a tener respaldo. Tenemos que tener. Porque si no, nuestro razonamiento no se justifica de acuerdo con la teoría de Toulmin. Eso quiere decir que también va a ser aplicable dentro del proceso en las cuestiones más puntuales. Por ejemplo, no se escucha. Yo voy a invocar una máxima de la experiencia, voy a tener una pretensión en relación a la máxima de la experiencia, voy a tener
razones, datos, voy a tener garantía y voy a tener respaldo. Tengo que tener. Vamos a suponer que mi pretensión sea, tomo el ejemplo de hace un rato, mi pretensión sea que, vamos a buscar otro ejemplo. Vamos a suponer que mi pretensión sea respecto a un hecho concreto y que yo diga que Juan Pérez mató a fulano de tal y diga que había manchas de sangre en la camisa de Juan Pérez. Mi pretensión es Juan Pérez mató a fulano. Mi dato es había manchas de sangre en la camisa. ¿Cuál va a ser mi garantía? Regla máxima de la experiencia. El que tiene manchas de sangre en la camisa es porque estuvo a una distancia cercana de la víctima. ¿Sí? Esa es la regla de la experiencia. Pero esa regla de la experiencia tiene que estar respaldada, otra vez, tiene que haber un respaldo. Entonces, alguien me tiene que decir hasta qué distancia salpica la mancha de sangre. Ese va a ser el respaldo. ¿Me siguen? ¿Verdad? Tengo la pretensión, tengo el dato de las manchas de sangre en la camisa, tengo la regla que es una máxima de la experiencia. Si alguien tiene mancha de sangre en la camisa, estuvo cerca, en contacto cercano con la persona. Y por último, ¿hasta qué distancia se produce esa mancha, el salpicar de la sangre? Ese va a ser ya el respaldo. Entonces, no funciona solamente con elementos estrictamente jurídicos, funciona también con cuestiones de hecho, como por ejemplo las máximas de la experiencia. Entonces, el método de Tolmin es muy amplio, es un espectro muy grande, muy amplio. Se aplica no solamente a argumentos así rigurosamente jurídicos donde tengo norma, tengo el respaldo de una disposición, etc. Es de gran aplicación, de amplia aplicación. Bueno, allí tenemos, por ejemplo, cómo sería el esquema, ¿verdad? Acá tenemos la pretensión, una hipótesis, esa pretensión se basa en razones o datos, la garantía o norma es la que va a vincular estas dos, la pretensión con las razones, porque me dice que, en el caso del heredero, ¿verdad? Me dice que efectivamente el hijo hereda al padre y él demostró que era el hijo de fulano de tal. Y luego tenemos allá arriba el respaldo, que es el artículo concreto que justifica a su vez esta garantía. La norma, la regla general. Entonces este es el esquema de Tolmin. Así es como dice él, toda argumentación va a funcionar así. Toda, siempre funciona así la argumentación y tenemos que seguir esos pasos, tenemos que seguir ese esquema para que nuestra argumentación sea sólida en el sentido de que esté bien fundada. Bueno, acá tienen ustedes el caso, ¿verdad? Dávalo reclama la herencia de Juan Dávalo reclama la herencia de R. Dávalo, es hijo, garantía, artículo de la ley. Bueno, Ferrajoli tiene, digamos que una perspectiva que no es contraria necesariamente a la de Tolmin, simplemente es un enfoque distinto de cómo funciona el sistema. Acá sí Ferrajoli es específico en lo que tiene que ver con el sistema jurídico. ¿No? Tolmin es cualquier tipo de argumento práctico. Ferrajoli es sistema jurídico. Entonces, ¿cómo funciona el sistema acá? Dice, no se trata de una sola inferencia, como era la teoría clásica, que yo tengo un silogismo judicial. Entonces tengo allá arriba la norma general, luego los hechos y finalmente la conclusión. Por vía de subsunción yo derivo la conclusión. Él dice, esto es bastante más complejo que eso, porque tenemos varios tipos de razonamientos que intervienen acá. En primer lugar, hay una inferencia inductiva, que tiene como premisa el resultado de la actividad probatoria y permite afirmar, por ejemplo, que fulano ha causado la muerte de Mengano. Entonces, ¿eso cómo vamos a sacar esa conclusión? ¿Cómo vamos a sacar la conclusión de que fulano le mató a Mengano? A razón de una inferencia inductiva. Quiere decir que vamos a observar numerosos casos particulares, o sea, circunstancias particulares en relación al hecho que estamos investigando, que nos van a permitir sacar la conclusión de que allí fulano le mató a Mengano. En realidad,
cuando siempre viene acá el tema de me resulta un poco chocante nomás decir que Ferrayoli se equivoca, ¿verdad? Pero en realidad es una inferencia abductiva, no es inductiva. Eso va a ser producto de la abducción, de la comprobación de diferentes circunstancias que me van a permitir al final sacar una conclusión en reversa. Bueno, de todas maneras, inducción y abducción algunos hablan como si fuese la misma cosa. En realidad no es exactamente, pero bueno, no importa. De lo que está hablando, según lo que nosotros explicamos, es más bien de una inferencia abductiva. Luego viene una inferencia deductiva, que tiene como premisa la anterior afirmación de hecho y un precepto, en este caso, del Código Penal. Entonces, estableció una conclusión en relación a los hechos a partir de la inferencia inductiva o abductiva, ¿no? Estableció una conclusión. Ahora tiene una regla, una norma. De la combinación de ambas, de la regla y de los hechos que determinó a través de la inducción, va a sacar una conclusión. ¿Sí? Ahora, no se termina allí, en este caso, y permite afirmar como conclusión que fulano ha cometido el delito de homicidio. Y luego viene el último paso, que es el silogismo práctico. Dice que integra la parte dispositiva cuyas premisas son normativas, fulano ha cometido un homicidio, el homicidio corresponde a tal pena, y cuya conclusión es también una norma para el caso concreto. Fulano debe ser condenado a tal pena. Esto es lo que se llama un silogismo práctico. Recién allí viene entonces la parte final. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Pedro fue visto en el departamento de Julia. Julia estaba sola en el departamento. Se escuchó a Julia pedir socorro. Pásame, por favor. Julia murió como consecuencia de un disparo calibre 32. Pásame. En casa de Pedro se encontró un revólver de calibre 32. Pásame. Julia había dicho más de una vez que temía a Pedro. Nadie le vio a Pedro matar a Julia. Nadie le vio a Pedro matar a Julia. Pero, ¿qué tenemos? Tenemos indicios. ¿Qué son los indicios? Hechos comprobados que me permiten llegar a una conclusión que no está comprobada de manera directa. Pero voy a llegar a esa conclusión en base a un conjunto de hechos que sí están comprobados y que vinculados entre sí me permiten llegar a una conclusión. No comprobada de manera directa. Por eso son indicios. Entonces, si todas esas circunstancias han sido demostradas en el juicio, que Pedro fue visto en el departamento de Julia, que Julia estaba sola en el departamento, que se escuchó a Julia pedir socorro, que Julia murió como consecuencia del disparo, que en casa de Pedro se encontró un revólver calibre 32, que Julia había dicho más de una vez que temía a Pedro, conclusión, Pedro mató a Julia. ¿Falsable? Sí, falsable. Puede ser todavía que Pedro no haya matado a Julia, sería muy raro que eso suceda, ¿verdad? Pero sí falsable. ¿Por qué? Porque es razonamiento abductivo. Razonamiento abductivo siempre es falsable. Puede ser que haya sido una pura coincidencia que Pedro tuviese también un revólver calibre 32 y puede ser que Pedro hubiese salido por la puerta de atrás y nadie le vio entrar a otro por la puerta de atrás justo cuando Pedro salió, etcétera, etcétera. Estas circunstancias siempre son falsables. Pero, entre tanto me sirven, mientras no sean falsados, ¿a qué me lleva? ¿A qué conclusión me lleva? Excluidas todas las otras circunstancias posibles, esta es la más probable. Esta es la más plausible. ¿Cuál es la más plausible? Que Pedro mató a Juan. Esa es la más plausible. Entonces, este es el primer proceso que indica Ferrayoli. Empezamos por acá, por lo que él dice una inducción. Nosotros llamaríamos un proceso abductivo. Bueno, entonces, a partir de ahí, tengo que tener una regla general. Si alguien mata a otro, entonces comete homicidio. ¿Qué voy a tener como premisa a continuación? El resultado de mi inducción. Pedro mató a Julia. ¿Sí? ¿Ven cómo se va? Vamos a ir encadenando todo. Tengo la regla, tengo el resultado de mi inducción como premisa menor. Siguiente. Pedro cometió homicidio. Entonces esa es la conclusión. Pedro cometió homicidio. Ahí está la deducción. Se deduce
Si alguien mata a otro, comete homicidio, Pedro mata a Julio, luego Pedro cometió homicidio. Bien. Tercer paso. Si una persona comete homicidio, entonces debe ser condenada a pena privativa de libertad. ¿Cuál fue la conclusión anterior? Pedro cometió homicidio. Ahora va a ser la premisa siguiente. Pedro cometió homicidio. ¿Ven cómo se va encadenando? ¿Verdad? Entonces ahora tenemos Pedro cometió homicidio. Siguiente. Pedro debe ser condenado a pena privativa de libertad. Ahí recién se termina. Claro, alguno me va a decir si todavía falta la fijación de la pena. Sí, pero ese ya es otro proceso. Donde el gobierno tiene que entrar a argumentar de vuelta por qué tal pena y no tal otra. Vamos a ver incluso, entre paréntesis, una sentencia reciente de la Corte, muy reciente de la Corte, en relación a ese tema. Siguiente. Bueno, Robert Alexy, ponderación y balance. Siguiente. No sé si, bueno, vamos a tratar de terminar rápidamente y si hace falta después en la próxima clase devolvernos algo sobre esto, porque este es un tema también importante. Entonces, otro método. Este es el método de Alexy. Este es el método de Alexy. Entonces, el método de Alexy va a funcionar principalmente con principios y no con reglas. Entonces, tenemos que hacer una distinción entre principios y reglas. Las reglas son normas que relacionan, como les decía hace un rato, un caso con una solución. Entonces, yo tengo la descripción de un caso que la misma ley me dice y a eso le atribuye una solución clara. Pena privativa de libertad o no tiene obligación de pasarle pensión alimentaria. Siempre tengo un conjunto de circunstancias relevantes descritas claramente y una solución, o sea, una consecuencia jurídica. El principio no tiene eso. El principio no relaciona, generalmente no relaciona un caso con una solución, sino que simplemente se expresa en términos genéricos, o en términos abstractos, sin atribuirle una consecuencia jurídica. Yo les daba el ejemplo hace un rato del principio del interés superior del niño. Bueno, está consagrado el interés superior del niño. Y después, ¿y cuál es la consecuencia ante la falta de respeto del interés superior del niño? Y no sabemos, van a tener que venir reglas eventualmente, reglas en el sentido estricto que vinculan un caso con una solución para ir dándole contenido específico, para ir dándole efectividad al principio. El principio de la protección de la vida está en la Constitución, artículo 5. Y después, ¿qué pasa si no se respeta la vida? Y necesitamos el 105 del Código Penal. El principio solo no funciona, sino viene la regla que viene y hace efectivo, hace eficaz el principio. O sea, no funciona, hay veces funciona, pero no funciona de una manera tan clara y eficaz. Entonces, los principios son mandatos de optimización, dice Alexy. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a cumplir en mayor o en menor medida el principio. No es una regla de todo o nada, no es blanco y negro como es la regla. La regla es blanco y negro. ¿Se cumple o no se cumple? Si no se cumple, hay una consecuencia jurídica. El principio no funciona de esa manera. El principio está enunciado y se cumple en mayor o en menor medida según circunstancias jurídicas o circunstancias prácticas. Entonces, en la medida en que puedo, voy cumpliendo el principio, por eso dice que son normas de optimización, son mandatos de optimización. Puedo hacerlo más óptimo o menos óptimo al principio, pero no es como la regla, no es un mandato de todo o nada. Entonces, cuando yo voy a las reglas, cuando entran en colisión entre ellas, lo que ocurre es que una queda fuera del sistema. Si las reglas se contradicen, una queda fuera del sistema, queda excluida del sistema. Si una regla de inferior jerarquía contradice una regla de superior jerarquía constitucional, por ejemplo, queda fuera del sistema la regla de inferior jerarquía. Si una es anterior y la otra es posterior, la anterior queda fuera del sistema, porque la posterior viene y la deja sin efecto, lo diga o no lo diga. Si se contradice, queda fuera del sistema. Los principios no. Los principios, cuando entran en colisión, no quedan fuera del sistema uno de ellos. Los dos siguen existiendo, solo que se prefiere un principio por encima del otro, en circunstancias específicas, en circunstancias particulares.
De manera que no se derogan entre sí los principios, no se dejan sin efecto, sino que, repito, se prefiere, un principio se prefiere sobre otro. Por eso es que vamos a hablar de ponderación y balance. Se van a balancear los principios sin quedar fuera del sistema. Entonces dice, las reglas usan el método de la subsunción. Tengo la regla, tengo el caso concreto, tengo una conclusión. Así no funciona el principio, dice Alexis. Acá se usa, acá lo que viene a usarse es el método de la ponderación. Entonces yo busco, encuentro los principios que están en contraposición y los voy balanceando. Entonces, les decía recién, ¿cómo voy a hacer más óptimo o menos óptimo el principio? Y dependiendo de circunstancias fácticas y de circunstancias jurídicas. Hay una norma en la Constitución que establece algo así como que todo habitante de la República tiene derecho a una vivienda digna. O también hay otro principio que dice que se protegerá la salud de todos los habitantes de la República. Entonces, no hay una consecuencia jurídica. Cuando dice que todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna, ese es un principio, es una norma de optimización, mandato de optimización. Voy a tratar de ser óptimo, pero no significa que si no cumplo, si no se puede cumplir por razones fácticas, no significa que el principio quedó derogado. Sigue estando allí, porque es mandato de optimización. Lo mismo en relación a la salud, ¿verdad? Es un mandato de optimización de hacer que todo el mundo tenga una salud pública razonable. Entonces, hay veces el problema es fáctico y otras veces es jurídico. ¿Cuándo va a ser jurídico? Cuando entran en conflicto dos principios. Entonces voy a tener un problema jurídico para optimizar un determinado principio. Cuando entran en conflicto esos principios, ¿verdad? Bueno, esta es la estructura de la ponderación. Cuando voy a ponderar, cuando voy a hacer ese trabajo de ponderación y voy a establecer, digamos, que cuál de los principios a cuál de los principios le voy a dar prevalencia, tengo que cumplir con este itinerario. Estoy resumiendo mucho, ¿verdad? Alexis, es mucho más complejo. Lo que quiero es que tengan ustedes una noción, después vayan e investiguen mejor, porque los que están en el área constitucional, esto es cosa muy importante. Les guste o no les guste, esta es cosa muy importante, porque se van a encontrar todo el tiempo con conflictos de principios constitucionales también, y van a tener que decidir entre esos conflictos constitucionales. Todo el tema de la pandemia era conflicto de principios. Todo el tema de la pandemia fue conflicto de principios. Entonces, ¿cómo resuelvo? Derecho a la salud versus el derecho a la libertad de tránsito. Me encierran en mi casa. ¿Por qué me encierran en mi casa? Porque alguien hizo un balance de principio y dijo en un momento dado, es más importante el derecho a la salud que la libertad de tránsito, así que todo el mundo se encierra en su casa. Pero bajo ciertas circunstancias eso era razonable. En otras circunstancias puede ser que no sea razonable. Vamos a suponer que la pandemia no fuese una pandemia de COVID que apeligrara de una manera tan radical la vida de las personas, sino que fuese de influenza. Entonces, ¿va a funcionar igual? ¿Cómo voy a balancear esos principios? Posiblemente los voy a balancear de una manera distinta. Y voy a hacer prevalecer el principio de la libertad de tránsito por el de la salud. Entonces, el resultado no es siempre el mismo. El resultado va a depender de esto justamente. Entonces, ¿qué es lo primero? La idoneidad. Entonces, la intervención debe ser adecuada. ¿Pero qué quiere decir la intervención? Quiere decir que yo voy a intervenir en un principio para reducirlo, para reducir su eficacia. Eso es intervención. Entonces, yo intervengo en la libertad de tránsito y reduzco la libertad de tránsito, al principio la libertad de tránsito, por una razón determinada, que es, en este caso, el conflicto que tiene con el principio de salud. Entonces, primero tiene que ser idónea. La intervención tiene que ser idónea. Tiene que servir para lograr el objetivo. Si no sirve para lograr el objetivo, no pasa el primer filtro. No es idóneo. Si no pasa el primer filtro, ya está.
no sigo analizando nada más. Entonces, tiene que haber idoneidad para que el principio, para que se produzca esa intervención. Vamos a suponer que hubiésemos dicho en algún momento dado que con motivo de la pandemia y para proteger el principio de la salud, todo el mundo tiene que vestir de blanco. ¿Cuál es la idoneidad de vestir de blanco? ¿Verdad? Me está restringiendo el modo de vestirme, la libertad que tengo de vestirme como me da la gana, pero no es idóneo. Eso no resulta de ninguna manera idóneo. Ahora, ¿encerrar a la gente en su casa resulta idóneo o no? Parece que sí, por lo que nos decían los expertos, había que encerrar a la gente en su casa. Entonces, digamos que pasa el primer filtro. La intervención es adecuada, es apropiada para lograr el fin perseguido respecto a ese principio al cual le estoy dando prevalencia. Segundo, la necesidad. No hay otra medida menos lesiva. Si yo tengo otra medida menos lesiva, tengo que preferir esa medida menos lesiva para no intervenir tanto en el principio que estoy afectando. Cuando se produce el balance de principios, en realidad no es, como suelo decir, un balance, sino una balanza. ¿Por qué es una balanza? Porque yo tengo dos principios, uno sube y el otro baja. En la medida en que uno sube, el otro baja. No se trata de balancear como una balanza y ponerlo a los dos en el mismo nivel, sino al contrario, uno sube, el otro baja. Si yo le doy prevalencia a la salud, va a bajar la libertad de tránsito. Entonces, no es un balance, es una balanza. La balanza donde no hay equivalencia, sino que al contrario, voy a hacer prevalecer uno. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir la medida menos lesiva? La medida menos lesiva va a hacer que baje menos, no baje tanto. Voy a buscar una medida que no sea tan lesiva. Como estamos en presencia de principios constitucionales, tengo que tratar de preservar al máximo los dos principios. Entonces, lo primero, que sea adecuada la intervención. Segundo, que la medida sea la menos lesiva posible. Si tengo otra medida que es menos lesiva, tengo que adoptar esa otra medida que es menos lesiva. Vamos a suponer que se hubiese llegado a la conclusión de que el encierro no era, había medidas menos lesivas que el encierro, que en algunos lugares se hizo, ¿verdad? Donde decían, no, el encierro no es necesario, basta con que la gente se ponga el tapaboca, que se lave las manos y que cumpla con ciertos requisitos de higiene, qué sé yo, y que se vacune. Entonces no le encierra. ¿A qué conclusión llegaron eso? Que la medida era excesivamente lesiva, encerrar a la gente era demasiado lesiva. Si hay otra medida menos lesiva, opto por la medida menos lesiva. Y luego tenemos la proporcionalidad en sentido estricto, que es la ley del balance, que yo digo, en realidad no es la ley del balance, es la ley de la balanza. ¿Qué dice? Que cuanto mayor sea el grado de no satisfacción, o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. Cuanto menor el grado, cuanto mayor sea el grado de no satisfacción de mayor tiene que ser el grado de satisfacción, la importancia y la satisfacción del otro. Entonces, cuanto más ¿cómo se produce? Cuanto más bajo es porque más necesito alzar el otro, ¿verdad? Piensen en la balanza. Cuanto más le bajo a es porque más necesito alzar el otro. Entonces, ese es lo que se llama el balance. En realidad, como les digo, el gráfico más ilustrativo es la balanza, no el balance, porque no se quedan en el mismo nivel, sino que al contrario, uno baja, el otro sube. Cuanto más baja es porque más necesito subir el otro. ¿Sí? Cuando le encierro a todo el mundo es porque demasiado necesito proteger la salud. Bueno, cuanto más se necesita satisfacer un principio, menos se habrá de satisfacer el otro o más se intervendrán aquello. Las intervenciones son restricciones al principio. Y ahora viene el otro tema, la intensidad de la intervención. La intensidad de la intervención puede ser leve, media o grave. O sea, yo tengo que todavía medir con qué grado voy a intervenir. Ustedes saben, intervenir quiere decir voy a afectar un principio porque le voy a reducir su grado de efectividad. Entonces, libertad de tránsito va a quedar reducida. Quiere decir que va a ser intervenido.
¿Cómo voy a intervenir? ¿De manera leve, media o grave? ¿Cómo voy a intervenir? Entonces, ahora, por ejemplo, la intervención es leve. En este momento, la intervención era grave al principio de la pandemia, de la libertad de tránsito. Ahora la intervención es leve, muy leve. Hasta hace poco lo que nos obligaban era simplemente a usar la mascarilla y a lavarnos las manos. Después desapareció el lavado de manos, quedó la mascarilla, ahora desapareció la mascarilla y lo que nos dicen es vacúnese. Y si quiere, use la mascarilla. ¿Ven ustedes cómo fue pasando de grave a media a leve? Entonces, en la medida en que salud va bajando, libertad de tránsito va subiendo de vuelta. Hasta que llega un momento en que libertad de tránsito supera de vuelta a salud. ¿Vamos? Entonces, en la balanza, ¿cómo va funcionando la balanza? Bueno, son las 1:05. Teníamos ejemplos que ver, pero en todo caso en la próxima clase nos tomamos un ratito para analizar esto.